Muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de la asignatura de artística de 9º grado. Procedemos a lo que es la explicación de la misma. Así, vamos a comenzar a hablar sobre el aspecto fundamental. En el temario inician con lo que tiene que ver con el bodegón, pero tenemos que ver ciertos aspectos para poder entender realmente el concepto principal. Y vamos a hablar sobre el dibujo y la pintura. Cuando nosotros hablamos del dibujo y de la pintura, hablamos de un punto muy amplio de lo que tiene que ver con arte y lo que tiene que ver con cultura. ¿Y por qué especifico los dos términos arte y cultura? Porque van dentro o van enlazados dentro de este concepto. El dibujo y la pintura entrelazan, sin embargo, conceptos diferentes, pero sí van entrelazados. Y es por ello que nosotros vamos a iniciar cuál es la diferencia entre dibujo y pintura, que es lo que estábamos mencionando. La distinción más clara entre estos dos medios se encuentra en los materiales tradicionalmente asociados a cada uno de ellos. Dibujar suele implicar trabajar con lápiz, bolígrafos, carboncillo, debe ser cartoncillo, ahí me equivoqué, pastel e incluso tinta. La pintura implica el uso de pinceles, espátulas, esponja o pintura líquida. Miren, nosotros podemos dibujar, pero dibujar no es lo mismo que pintar. Y aquí están separando los conceptos. Él les está diciendo cuál es uno o qué se utiliza en uno y cuál es el otro y qué se utiliza en el otro. Entonces, nosotros tenemos que comprender y saber cuál es cuál. Porque generalmente vamos en la calle y decimos, no, que esa pintura que está allí y resulta que solamente es un bosquejo, un boceto, un dibujo que no tiene ningún tipo de sentido y está entrelazado o está rayado dentro de lo que es, nosotros mencionamos boceto, y boceto el término tal vez para algunos sea un poquito desconocido, pero lo vamos a aclarar poco a poco. Aquí van a ver en la imagen que colocamos, esto es un dibujo. Esto es un dibujo. Todavía no ha pasado al nivel o al criterio de pintura, porque todavía no tiene lo que menciona acá, que se utiliza en la pintura, lo que es la textura, o digámoslo así, el uso de colores para que se involucre dentro del otro concepto. Es por ello, ¿cuáles son las técnicas del dibujo y la pintura? Punto A, dentro de lo que es el dibujo, el lápiz es el primer instrumento de dibujo, porque ese es el que a nosotros nos va a dar, o vamos con él a dar toda la forma, toda la estructura, todo el contorno dentro de lo que va a ser nuestro dibujo. Ese es el primer paso, el primer artículo, el primer objeto que nosotros utilizamos para poder plasmar y que se reconozca qué es lo que nosotros queremos dejar. Apunte rápido, necesitas un trazo seguro y simple. Cuando se menciona o se habla del aspecto de trazo, es desde una línea, una curva, un círculo, un semicírculo, como nosotros conocemos mucho, la media luna que le decimos, que son aspectos rápidos que pueden involucrar el inicio de un dibujo, el inicio de algo que nosotros estamos creando. El dibujo descriptivo requiere observación. Temas adecuados son los arquitectónicos y mecánicos, o sea, que va dentro de ese aspecto. Este ejemplo que yo coloqué aquí, y muy, digámoslo así, muy técnico de colocar este ejemplo no tiene ningún tipo de trazo a nivel de lápiz que se menciona al inicio. Sin embargo, está dentro de la categoría de dibujo. ¿Por qué? Porque se dio cada uno de los trazos que se mencionan y que mencionamos, ya sea curvos, ya sea redondos, ya sea entrelazados, sean líneas y demás. Aunque tenga color, todavía está dentro del aspecto de dibujo. Todavía está dentro del aspecto de dibujo. Entonces,
El dibujo describe, y nosotros podemos verlo aquí la imagen que tenemos, tal vez está describiendo como un paisaje, o tal vez esté describiendo como algún evento que se dio, o algo, disculpen, o algo que, aquí hay muchas cosas que se pueden interpretar dentro de la descripción de esto. Al igual que dentro de la técnica de dibujo y la pintura utilizamos lo que son crayolas, pasteles, témperas, acuarelas, óleos y demás. Todo eso está dentro de las técnicas del dibujo como tal. Dicho esto, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué importancia tiene la pintura y el dibujo? Creo que es una pregunta que muchos de nosotros generalmente no hacemos, porque la pintura y el dibujo, como le mencioné al inicio de la clase, es un arte o está dentro del aspecto de bellas artes. Pero, ¿qué tan importante es como herramienta de expresión y de diversión? Las actividades como dibujar y colorear se asocian a las más pequeñas y están demostrando que les ayuda a expresarse, a relajarse e inducir su creatividad. Entonces, ¿por qué es importante el dibujo? Porque ayuda a todo lo que son herramientas de expresión. Muchas personas utilizan el dibujo para, y lo mencionan ahí, para relajarse o desestresarse. O sea, como aspectos de plasmar dentro de un papel un sentimiento. Nos retomamos un poquito a algo de historia. En la antigüedad, lo que era la pintura y el dibujo eran aspectos para dejar sentimientos plasmados dentro de. En la clase anterior yo mencioné un ejemplo que es muy conocido. Eh, Tal vez hayan escuchado de la Mona Lisa. Hay muchas historias de la Mona Lisa. La Mona Lisa era una figura de una persona que fue dibujada, pintada por Leonardo da Vinci, un gran conocido pintor de mucha trayectoria, de hace muchos siglos, y muchas historias o hipótesis se dan dentro de esta imagen en donde dicen que él allí se dibujó. Primero salió a relucir de que él se dibujó. Segundo, de que él estaba mostrando algún tipo de creatividad o algo diferente en aquella época. También se decía de que él estaba plasmando allí algún tipo de sentimiento por el tipo de dibujo del rostro de la persona. También decían que él estaba tratando de dar a conocer algo de él. O sea, surgieron muchas hipótesis, muchos cuestionamientos en relación a varias cosas dentro de un mismo dibujo, dentro de una misma pintura. Y lo mencionamos aquí. ¿Y por qué es importante la pintura y el dibujo? Porque realmente expresa o saca a relucir aspectos que nosotros generalmente queremos dar a conocer. Si ven en el dibujo o en imagen que está en la parte inferior, esa persona está tratando de hacer algún tipo de estrella en donde está plasmando una idea y un concepto dentro de una pintura, dentro de un dibujo y una pintura. Porque primero tiene que existir, y aquí sí me equivoqué cuando coloqué la pregunta, primero tiene que existir un dibujo para poder lograr una pintura. Y voy a la diapositiva anterior con relación a la imagen. Miren, aquí hay un dibujo dentro de una pintura, pero ¿qué ocurre? Aquí no hubo trazos, aquí no hubo ningún tipo de trazos anterior al lápiz, pero todavía está involucrado dentro del concepto de dibujo. Así que no confundamos un punto con el otro. Es por ello que llegamos al punto del temario o de la actividad que está dentro del módulo de instrucción de la institución, que le facilitó la institución, y es el aspecto del bodegón. Muchos, para conocer este aspecto, para saber este aspecto, qué es o qué nos referimos con esto, tenemos que leer un poco, tenemos que conocer la definición, también llamado
naturaleza muerta. Es un género pictórico característico por mostrar objetos inanimados en entornos caseros, normalmente vegetales de la cocina, animales recién cazados, vajillas, flores. Nosotros observamos un poquito, cuando hablamos de bodegón, hablamos de aspectos que son muy coloquiales de ver. Generalmente en el ámbito educativo, en Panamá se utiliza mucho como ejemplo el punto este que menciona, donde normalmente se dibujan vegetales de cocina o legumbres o frutas de cocina. Es por ello que está el ejemplo en la parte inferior, porque es el que más se ha acostumbrado. Pero el término bodegón siempre se ha conocido como un término de naturaleza muerta, porque no hay un contorno que llame o que diga que es una pintura ni demás, sino que simple y sencillamente es como un boceto, un dibujo, algo que está plasmado, que no tiene una relatividad en cuanto a vida o colores y demás. Eso es lo que está dentro del punto o del aspecto bodegón. También se utiliza mucho, esta es una técnica, hago la aclaración, el bodegón es una técnica dentro del dibujo y dentro de la pintura. Esta técnica se utiliza mucho para también, o se presta también mucho para lo que son aspectos que tienen que ver con manejo de contornos. Cuando hablo de contorno es todo los bordes de las imágenes o de los dibujos. También se maneja para el concepto para conocer lo que es la perspectiva. Cuando me refiero a perspectiva, me refiero a cómo lo estoy mirando o cómo lo estoy viendo. También se maneja mucho dentro de este término lo que es el aspecto de el color o de la manera como se plasma el color dentro de la imagen. Otros también lo ven desde el punto de vista de cómo manejar el sombreado o lo que tiene que ver con la proyección de la imagen. Entonces, el bodegón como término, naturaleza muerta como aspecto, involucra muchas cosas. Entonces, el objetivo nuestro dentro de la clase es de que conozcamos varios conceptos y manejemos varios conceptos. Podamos lograr de identificar, reconocer y diferenciar aspectos de otros. Por ende, nosotros iniciamos con el término de dibujo y pintura y entrelazamos con el aspecto fundamental que tiene que ver con el bodegón. Ahora, también dentro del término hay una gran variedad de manejos de información, porque generalmente involucran muchos aspectos que fueron los mencionados ahí, que tienen que ver con casero. Sin embargo, no están solamente dentro de los aspectos caseros, también puede ser a nivel de naturaleza o de otras cosas. Lógicamente que se presta más para el aspecto casero porque es más sencillo, es más fácil, se maneja más práctico a hacerlo en el aspecto de naturaleza, que generalmente naturaleza es un poquito más difícil por las sombras, por los contornos, por los tipos de colores. También aclaramos que dentro de este punto del bodegón, los colores no son tan vivos como generalmente lo estipulan. Bien, es por ello que aquí tenemos las actividades, sí le hacemos la aclaración a todos los compañeros que las clases van a quedar, estas presentaciones van a quedar dentro de la plataforma para que ustedes las verifiquen, las vean para aclarar conceptos. Estas presentaciones van entrelazadas con lo que está dentro del módulo para que tengan más material de donde realizar cada una de las actividades. La primera actividad que tenemos allí es que van a realizar un mapa conceptual del tema del dibujo y la pintura, en donde se toma en cuenta los aspectos fundamentales de la técnica del bodegón. Miren, el mapa conceptual, el tema principal, lo fundamental es el dibujo y la pintura. Y dentro de ese tema principal involucran el aspecto de la técnica del bodegón.
que era lo que explicábamos ahorita hace un momento. Entonces, allí les coloqué un ejemplo para que observen una idea más o menos de lo que realmente nosotros queremos o qué es lo que se está pidiendo. Miren que allí menciona el bodegón como punto principal. Sin embargo, lo entrelaza como que es una pintura. Y miren, lo entrelaza como una pintura y lo esquematiza hacia abajo como temas y como técnicas, en donde ven los elementos, aspectos dentro del bodegón, lo que tiene que ver con figuras de la cocina, biblioteca, casa con esa casa que se refiere a hogar, no a de cazar. Comedor y demás. Y dentro de las técnicas ahí menciona si utiliza algún tipo de acuarela, algún tipo de témpera. Ahí no lo menciona en ese mapa conceptual, pero mayormente los bodegones inician con la técnica del lápiz o se utiliza el lápiz para dar paso a cada una de los trazos. Cuando hablamos de lápiz, hablamos de la técnica de cómo va a ser el trazado o cómo trazo, ya sean líneas, curvas y demás. Lo mencioné creo que fue en la segunda o tercera diapositiva. Entonces, es allí donde van a involucrar temas principales, el dibujo y la pintura. Como técnica, el bodegón. Preguntas hasta el momento, si hay alguna, el compañero que está ahorita mismo virtual. Seguimos. En la segunda actividad que van a realizar, realizarán un bodegón fácil. Cuando me refiero a un bodegón fácil es algo sencillito, algo que pueda ser manejable por ustedes, en donde resaltarán el aspecto de la naturaleza muerta de un arte. Por ejemplo, de lo solicitado. Aquí no realmente no es un bodegón, sino un dibujo. Un dibujo, pero esa persona quiso plasmar algo parecido a lo que nosotros estamos solicitando. No estamos hablando de que sea la técnica como tal, sino trató de que la técnica se demostrara dentro de lo que se solicitó. Entonces van a realizar un bodegón sencillito, donde pudiera ser un plato con alguna fruta, donde usted pueda hacer el contorno básico de las líneas o de las curvas, demostrando que esa es la técnica que usted está utilizando. El objetivo principal de esta actividad es que nosotros vayamos trazando, vayamos utilizando el lápiz y vayamos utilizando ciertos aspectos dentro de la técnica para irla dominando poco a poco. Cosa de que cuando termine el trimestre nosotros podamos tener ya un concepto más claro de cada una de cada una de las técnicas o de cada una de los aspectos que están dentro de nuestra asignación. Lógicamente que allí vamos a tener varios temas que tienen que ver con lo que es la perspectiva y con cada uno de los ámbitos que son o que están dentro de la cultura de la artística y las bellas artes. Esas son las dos actividades que tenemos. Paso a cerrar aquí, que tenemos ahorita mismo para la próxima semana, en donde vamos a involucrar las dos primeras actividades. Estas actividades se realizan y se suben a la plataforma, cosa de que el estudiante que está virtual pueda hacer entrega de la misma y nosotros la evaluamos. En la misma plataforma vamos a dejar los criterios de evaluación, cosa de que el estudiante conozca cómo va a ser o cuáles son los puntos que va a tener para evaluación. Un aspecto importante y que quede claro a los estudiantes. Nosotros hemos colocado los puntajes de los criterios y somos muy estrictos en el aspecto de la puntualidad de la entrega de trabajos. En caso tal de que el estudiante tenga algún tipo de situación que se dé personal y no pueda entregarlo en la fecha, tiene que comunicárnoslos. Nosotros no somos
no nos negamos a recibir el mensaje del estudiante, por ende estamos dejando nuestro número telefónico de celular para que nos contacten. Si tienen algún tipo de problemática, nos hagan saber, cosa de que nosotros consideremos y se le habilite la asignación para entregarla más adelante, cosa de que no se le cuarte su entrega, pero tienen que comunicarlo y lógicamente con una excusa de peso para nosotros poder colaborarle. De no ser así, la asignación no se recibirá y no será, no se le evaluará mal, se le evaluará mal. Por ello, sí es importante y puse como criterio fundamental o principal, que también está en el módulo, es la puntualidad. Una cosa también, nosotros somos bien dados a que el estudiante tenga creatividad. No nos metemos en el aspecto de que si esta línea no va así, esta línea puede ir así. No. La creatividad del estudiante es fundamental y ese arte que muchas veces sale de cada uno de los estudiantes es punto fundamental para nosotros. Nosotros en ese aspecto no nos metemos si tratamos de que el estudiante desarrolle mucho más, porque muchos de los estudiantes tienen mucha creatividad, pero a veces no la sacan por el temor de cómo me vayan a evaluar. Pero si está dentro de los criterios que nosotros hemos estipulado y dentro de los aspectos que están para las actividades, entonces sí vamos a observarlo o tomarlo mucho en cuenta la creatividad.